cuestiones que salen a luz y que llaman la atención. Quisiera que nos explicara desde su punto de vista como jurista a qué obedece el hecho de que en casos de alto impacto los abogados defensores estén constantemente presentando recursos para entorpecer el proceso como medidas dilatorias. ¿Será que dentro de del ordenamiento jurídico guatemalteco existe un tiempo límite como para decir ya no procede porque ya el tiempo del proceso judicial ya concluyó? Bueno, hay que partir de primero, buenas noches al público y en segundo lugar agradecer por la invitación y ya en tercer lugar abordando la pregunta realizada. El derecho de defensa en el ámbito, sobre todo en el ámbito penal, es un derecho sagrado, por ende los abogados quienes interponen recursos tienen la posibilidad de interponerlos. El tema es dónde está el límite de la mala fe, del excesivo planteamiento de recursos que de alguna manera también atenta contra el debido proceso. La otra cuestión es que no existe algún parámetro que esté regulado en el país con respecto a este tipo de planteamientos. Y me parece también que en la pregunta va implícita otra afirmación importante. Yo lo que he visto, por ejemplo, es que en el tema de la actuación del Ministerio Público, cómo han cambiado las cosas, sobre todo en graves casos de corrupción. Cualquier planteamiento que realizara la Fiscalía era obvio que iba a tener la alegación de la defensa. Nunca va, lo normal no es que un abogado defensor aplauda y diga, pues, qué excelente lo que está haciendo el Ministerio Público. Todas las alegaciones, todos los argumentos que hacían los defensores y que era normal en el tiempo en que yo era fiscal, era normal de que fueran resueltos en audiencia y pues no pasaba de ser una cuestión argumentativa. Lo que ocurre es que la dinámica que tiene hoy el Ministerio Público es que todos esos alegatos, todas esas alegaciones de los defensores son los casos que están construyendo en contra de los operadores de justicia que tuvimos a cargo las investigaciones. Obviamente es de mala fe. Otra cuestión es que con la actuación de las fiscalías en este momento se está violentando el principio de seguridad jurídica. Ejemplo, el tema de los convenios de colaboración eficaz. Esa es una herramienta que contempla la ley contra la delincuencia organizada, que logramos potenciar, se logró aportar valiosos medios probatorios por esa vía. Sin embargo, hoy se está revisando lo que los jueces aprobaron hace mucho tiempo, compromisos que asumió la Fiscalía en el marco de la ley para averiguar la verdad. Y hoy están revisando, dice, los convenios, hasta cuándo hay certeza jurídica o hasta cuándo van a seguir revisando lo que se actuó en el pasado. Entonces, lo que persiste es mala fe y esto es en beneficio de la incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que provoca es insatisfacción en la población. No se está cumpliendo con el ideal de justicia. Siempre en esa línea hemos visto cómo el Ministerio Público no actúa de oficio, como en otros momentos, contra ciertas denuncias o contra ciertos actos que se consideran de tipo irregular, como las filtraciones en los net centers, cosas así. Pareciera que hay una lógica de ciertos personajes de mantener el control y no permitir que esas investigaciones se hagan de oficio como tendría que ser legalmente. ¿Qué opinión le merece este hecho? Es maldad la que existe en la forma de actuación de los principales funcionarios de la Fiscalía. Podemos advertirlo con una situación que usted puso en este momento en la mesa. Bueno, ¿y por qué el Ministerio Público no investiga de oficio las revelaciones de información que se hacen por vía de los net centers? Pero, como contrapunto, vea usted de que cuando fue electo el actual procurador de los derechos humanos, quien ha
realizado una serie de limitaciones a los propios trabajadores de la institución del Procurador de Derechos Humanos. Yo hice una publicación basada en conferencias de prensa que yo mismo di, documentos que se hicieron públicos, que llegaron al Congreso de la República, que fueron sustento de alrededor de 26 antejuicios que se plantearon. Pero yo publiqué, mire, ahí aparecía él como una de las personas que tenía contacto con esa red que se había formado para manipular el proceso de selección de cortes. Y por mi tweet inmediatamente salió el jefe de la FESI diciendo que se iba a investigar cómo se había filtrado esa información por vía de la publicación que yo hice en Twitter. Vea usted cómo opera ahí la mala fe. Y por el contrario, cuando un medio de comunicación, de hecho era el diario La Hora, hacía la denuncia pública con respecto a que los net center habían anticipado determinada información, y al preguntarle al vocero del Ministerio Público que qué estaba pasando, la respuesta fue que no tenía conocimiento, no existía ninguna denuncia al respecto. Entonces ahí vea usted el calibre con el que se maneja la labor del Ministerio Público. Entonces es mala fe, como lo que ocurrió, por ejemplo, vea otro ejemplo de cómo en ese caso sí actúan en forma oficiosa, cuando se trata de perjudicarme. Resulta que cuando yo salí de Guatemala, en la sede de la oficina del Procurador de Derechos Humanos, yo firmé 2 mandatos. Resultó que el fiscal dudaba que la firma plasmada en el mandato fuese mi firma. Resulta de que ahora resultaron hasta peritos en grafotecnia. ¿Cuál era la intención? Dejarme sin defensa. Entonces, en el Ministerio Público solo estaba operando para criminalizar a los operadores de justicia que descubrimos los casos de gran corrupción. Sí, en ese sentido, también llama la atención cómo el Ministerio Público alude la parte esta de como que fuese información clasificada que se está manejando en estos casos, y no tendría que ser así, ¿va? Volviendo un poco a la cuestión esta de las personas que inciden. Últimamente se han dado varios eventos con respecto a los procesos dentro de la universidad. ¿Considera usted que en algún momento el Ministerio Público o el tribunal va a ordenar algún tipo de ejecutoria si el Consejo Superior no resuelve o no informa lo que tendría que informar en el tiempo correspondiente? No, lo dudo. Se vive de la incertidumbre y esa incertidumbre les favorece. Vea usted que la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, en el tema de las Cortes, emitió una resolución en mayo del año 2020, en el amparo 1169-2020, promovido por el Ministerio Público. Y hasta hoy no se ha cumplido con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y el Ministerio Público no ha movido un dedo para que se cumpla con esa resolución. Y traslado eso a lo que está ocurriendo en la Universidad de San Carlos. La institución que debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, con los compadres no se mete. Entonces no tengo ninguna expectativa positiva con respecto a que vaya a existir alguna actuación para tratar de solventar la crisis que hoy está viviendo la Universidad de San Carlos. Sí, pero, en el caso de la Corte de Constitucionalidad son muy cuestionables las decisiones, por ejemplo la que tomó con respecto a los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que incluso pareciera que se busca favorecer a ciertos actores dentro del sistema político guatemalteco. Esta dinámica dentro de la Corte obedece a algún plan preestablecido, de acuerdo a lo que usted conoce y conoció durante su labor como fiscal. Y eso es público, cómo la Corte de Constitucionalidad responde al interés del Ejecutivo, cómo el Ejecutivo decidió a su sabor y antojo no solo quién iba a ser el magistrado o la magistratura correspondiente al organismo ejecutivo. Fue pública la sesión donde se impuso una candidatura. Ni siquiera hubo margen de discusión, porque como así se había hecho anteriormente, entonces lo mismo iba a ser
iba a hacerse. Recordemos esa sesión donde en ese caso el vicepresidente de la República requirió de que existiera alguna discusión, pero no obtuvo ningún apoyo en ese gabinete. Pues obviamente responde a la forma en que opera el Ejecutivo, esa administración centralizada. Pero dejemos eso, por un lado. ¿Qué es lo que ocurrió en los otros cuerpos que elegían magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Por no cumplir el capricho de designar a quien desde el Ejecutivo se pretendía que fuera designado, hoy Gloria Porras no la dejaron asumir como magistrada de la Corte de Constitucionalidad y hoy es una de las servidoras públicas que engrosa las filas del exilio. Y resulta que el mismo magistrado o la misma persona que no fue electo como magistrado es uno de los que ha empujado para que se mantenga criminalizada Virginia La Parra. Estoy hablando de Omar Barrios, que es alguien quien es asesor del gobierno, participa, promueve la criminalización de operadores de justicia y se sigue creyendo el que todo lo sabe en el mundo del derecho. Sí, en ese sentido, pues, existiría por parte de los colegios, o en este caso del Colegio de Abogados, alguna forma de controlar el actuar de los agremiados. Tengo entendido que sí existe, pero no creo que el sistema jurídico pues vaya a aplicar alguna normativa. ¿Qué se aplicaría desde el Colegio de Abogados, o qué se puede aplicar desde el Colegio de Abogados como sanción contra personas como este licenciado, ¿no? Bueno, en otro país se lo diría de que pudiera ocurrir. He visto cómo en Perú recurrentemente el Colegio de Abogados actúa. No es el caso de Guatemala. En Guatemala lamento mucho que el Colegio de Abogados se ha prestado a defender esos intereses sectarios. ¿Por qué hablo de intereses sectarios? Cuando se concibieron las formas de elegir cortes, de realizar elecciones de segundo grado, entiendo que el constitucionalista decidió de que estuvieran representados diversos sectores de la sociedad guatemalteca, entre ellos el Colegio de Abogados, pero como se ha convertido en uno de los eslabones de esta cadena de favores, es lo que hoy tenemos. No se va a obtener ningún pronunciamiento del Colegio de Abogados. De hecho, de lo que estamos viendo en Guatemala, no hay Estado de Derecho, es que no hay justicia. A mí muchos quienes me denominan que soy prófugo, pero les comento de que soy asilado debido a la persecución política que existe en Guatemala. Me dicen, ¿y por qué no viene aquí a enfrentar justicia? No hay justicia. Lo vimos en el caso del periodista Rubén Zamora, donde obligadamente quieren involucrar, o sea, están armando un caso y pues un día el señor Zamora va a justificar o va en el ejercicio de la defensa a justificar el tema por el cual lo están cuestionando, pero ahí pudimos ver un ejemplo, un caso donde hubo todas las violaciones a las garantías del debido proceso, una brillante actuación de los abogados que intervinieron en las defensas, pero el juzgador ni cuidado les puso, ni atención les prestó, porque no cabe la menor duda de que ya todo está cuadrado. Entonces no hay justicia, no hay de qué defenderse, o no hay cómo defenderse. En ese sentido llama la atención cómo se construye todo un caso, todo un proceso en contra de una persona en muy poco tiempo, cuando se supone que para poder presentar un caso ante la justicia pues tiene que haber un proceso no de corto plazo sino de mediano para que este pueda estar bien sustentado. ¿Habría alguna forma de explicar por qué en este caso pues, la fiscal general, amparándose en un pacto colectivo, despide a fiscales de carrera, que en cierta forma pues eso entorpece los procesos que se están desarrollando en los tribunales? ¿Cuál sería la justificación o la explicación que se podría dar a una conducta como de esta naturaleza, ¿no? Tienen la cobertura de la impunidad. Se está vulnerando abiertamente el artículo 106 de la Constitución de la República.
se está vulnerando la ley orgánica del Ministerio Público, se está vulnerando la jurisprudencia que ha sentado la Corte de Constitucionalidad en el sentido de la existencia de una carrera fiscal, el tema de la estabilidad laboral, el tema de que la Constitución garantiza los derechos del trabajador y que se debe respetar el debido proceso. Se vulneró el artículo 12 de la Constitución, pero como tiene la tranquilidad de que todas las instancias van a resolver a su favor. Y otra situación, en el tema de el retiro de los fiscales, obviamente por temor no van a actuar, y quien lo haga va a ser sometido a un procedimiento ordinario laboral que va a tardar muchísimos años. Ya cuando nos logremos librar de esta gestión de la fiscal general, pues de todos modos ya no le va a afectar en nada porque ya hizo y deshizo de la institución. Yo esta semana estuve en una audiencia laboral como parte de mi juicio laboral y presté confesión judicial, y una de las interrogantes del Ministerio Público que me hizo quien representaba al Ministerio Público en la audiencia era que si acaso yo en algún momento no había desobedecido alguna instrucción que afectara los intereses de la fiscal general. Entonces les digo, miren, que el propio Ministerio Público pregunte eso. Yo ahí no estaba para hacer favores personales a la fiscal general, estaba en representación de una institución, pero a ese nivel ha llegado esa institución. Sí, bueno, también llama la atención cómo en ese sentido el Ministerio Público em, criminaliza a los operadores de justicia, a periodistas, a partir de denuncias de personajes bastante cuestionados en cuanto a su honorabilidad. Y cómo se percibe desde fuera, que es otra situación, el hecho de que personajes que son cuestionados y que han sido procesados e incluso condenados estén presentando denuncias contra personas que no tienen nada que ver en cada proceso, de que son básicamente por su trabajo los que presentan las denuncias. Pero ahora se está revirtiendo, ahora no es el denunciante, sino que es el denunciado el que presenta los casos. ¿Cómo se percibe eso desde fuera del país? Confirma la destrucción del Estado de Derecho en Guatemala. A manera de ejemplo, hubo una publicación o dos publicaciones calumniosas de un supuesto periodista, creo que sí es periodista de origen venezolano, donde se inventó multimillonarias cuentas bancarias, calumniándonos. Ni siquiera del dinero de mis prestaciones pude disfrutar porque por la instauración de la demanda laboral que planteé en contra del Ministerio Público, pero ese artículo calumnioso sirvió de base para que estos mismos personajes presentaran una denuncia en nuestra contra, en contra de quienes aparecimos en ese artículo y de otros operadores de justicia. Lo poco que pudimos construir y ganar realizando nuestro trabajo honrado está a punto de ser despojado de manera ilegal por una calumnia. Y entonces la percepción que existe es de que efectivamente el Ministerio Público es uno de los principales instrumentos de la destrucción del sistema de justicia en el país, y por eso es que son múltiples los señalamientos que han hecho. El Parlamento Europeo emitió una resolución en el mes de abril, las listas de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala en el capítulo 4B, en el que están incluidos solo los abanderados en las vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, el Estado de Guatemala en este momento está muy laureado, pero en forma negativa, porque se ha confirmado a nivel internacional cómo está operando el actual régimen. Algo que no se cuestiona mucho y de lo que casi no se habla es cómo esa destrucción de la certeza jurídica puede incidir en los procesos económicos en Guatemala. ¿Usted cómo lo visualiza desde fuera del país? Que esa es la perspectiva que se debe de tener, que todos estos vaivenes del sistema de justicia, de la manera en que actúa la clase política, puede afectar el tema de las inversiones.
el tema de la operatividad del sector económico empresarial, que lamento mucho que una gran parte de la cúpula empresarial, no hablo de todos, ni de todos los empresarios, ni que el hecho de ser empresario haga una persona dañina, por el contrario, son el soporte, el motor económico del país, pero existe una parte de ese sector que es el sostén del actual régimen en Guatemala. Y es el sostén porque son aquellos individuos, aquellos personajes que no quieren perder los privilegios históricos, que son privilegios que vienen desde la época de la conquista. Entonces es gente que no piensa que el Estado debe ser un motor, pero de distribución equitativa de recursos. Sí, esa es la percepción que se tiene y de hecho se sabe que hay grupos de poder y como diría un personaje por ahí, él presume de quitar y poner presidentes en cada proceso eleccionario. De hecho, los políticos, los servidores públicos son fungibles. Los actores económicos y el poder militar que está detrás de lo que está ocurriendo en Guatemala, eso no. Mutan y hay cambios generacionales. Sí, eso se ha observado. Hablando un poco de cuestiones eleccionarias, ¿cómo visualiza usted el proceso o cómo se va a desarrollar el proceso para el siguiente año? ¿Qué tanta certeza jurídica se puede tener en el mismo? ¿Qué tanto se puede confiar en ese proceso eleccionario? ¿Será que van a acceder al poder las personas que tienen que llegar o como siempre van a llegar los que ellos decidan? Los que deben de llegar. La Constitución de la República, en el artículo 136, literal C, estipula el derecho y el deber de los guatemaltecos para que se garantice la pureza de los eventos electorales. En Guatemala no hay democracia, cada 4 años hay eventos electorales en los que ya está diseñado para que gane el que tiene que ganar. Ya se sabe, ya está dispuesto, ya está diseñado el modelo para que gane quien deba de ganar. Ya está el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, blindando a quienes deberán participar y listos para actuar en el momento en que haya que quitar del camino a quien le sea incómodo. En octubre viene la elección del Contralor de Cuentas y se lo estoy diciendo en el mes de agosto, 2 meses antes de la elección. En el mes de octubre, quien sea electo como Contralor de Cuentas deberá responder a un compromiso, porque la Contraloría de Cuentas es la que emite las constancias transitorias de inexistencia de cargos, conocidas como finiquitos, y va a jugar precisamente en pro de la manipulación de la democracia. Y no se lo estoy diciendo ni porque soy brujo, porque soy ave de mal agüero. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es replicar las historias de lo que ya conocemos y está suficientemente documentado en la historia del país. Eso explicaría de cierta forma el hecho de que haya gente interesada en tener el control o que haya personas afines dentro de la rectoría y dentro del Consejo Superior Universitario, que es lo que nos tiene actualmente en la crisis que está en la universidad. ¿Cuál es realmente el papel que juega la universidad o los delegados de la universidad en esas instancias, en la designación de candidatos o propuesta de algunos personajes? Bueno, dependiendo la elección de segundo grado, bien sea por intermedio de la Facultad de Ciencias Económicas, la de Ciencias Jurídicas y Sociales y en otras instancias, la Universidad de San Carlos, por lo dispuesto en la Constitución de la República y por la historia de la Universidad de San Carlos, pues debe de participar en muchísimas instancias. Causa mucha tristeza de que el papel que debe jugar la Universidad de San Carlos para el desarrollo del país ha convertido a esa casa de estudios en una pieza más de esa maquinaria que tiene capturado el Estado de Guatemala. Lo que le dije hace un momento del Colegio de Abogados y Notarios, lo replico con respecto al papel que está jugando actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Por qué cree usted de que hubo una imposición del actual rector? Hubo una imposición
¿Por qué cree usted que en el Ministerio Público hubo una imposición de la fiscal general para su reelección? ¿Cómo nos explicamos de que hayan dejado sin efecto la nominación que hace el Consejo Superior Universitario de Magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Porque están blindando un sistema que propicia esa captura del Estado. Hay algunos académicos dentro de la universidad que consideran que habría que quitarle ese papel a la universidad de designar candidatos o de participar en las ternas. ¿Considera usted que sería correcto? Bueno, no me atrevo a darle una respuesta en ese sentido, primero porque soy sancarlista, y en segundo lugar, es un tema que hay que analizar, que hay que discutir, porque el hecho de que las actuales autoridades de la Universidad de San Carlos se presten para este tipo de situaciones no van a borrar el papel que históricamente ha jugado la Universidad de San Carlos. El tema es que los vicios que se viven en la Universidad de San Carlos son los vicios que se han replicado no solo en la administración pública, sino en la sociedad guatemalteca la que necesita reconstruirse. Habría que, en ese caso, pues, hacer una reforma total de todo el sistema, que también eso es lo que plantean algunos amaristas, ¿no? Reestructurar toda la sociedad. Algunos dicen refundar el Estado, pero ahí pues, sería mucho más complejo, ¿no? Aunque no quisieron reformar el sistema judicial en el 2016, ¿creerá usted que van a permitir una situación de esa naturaleza? Sí, y lo otro es que también favorecen a ciertos sectores con algunas leyes, como la ley esta 6120, donde se busca evitar que la Contraloría fiscalice los fondos que se autorizaron para la emergencia del COVID. ¿Considera usted que es lógico, que es moral o ético plantear una ley de esa naturaleza? Son lo que copian de los gobiernos vecinos es lo negativo para la sociedad y lo positivo para los bolsillos de los políticos. Leyes similares fueron aprobadas en su momento en Honduras, autoamnistías. En El Salvador existe vigente en este momento una ley que de la misma manera blinda a los actuales servidores públicos con respecto a los procesos de adquisición durante la época de la pandemia. ¿Cómo explicaría usted, ya para ir concluyendo, la conducta de los personajes que aquí en Guatemala han sido designados en la lista Engel y que presumen de ello como un trofeo, y un ex vicepresidente renuncia solo por el hecho de que aparece ahí? ¿Cómo se explicaría o qué respuesta podría darse a este En lo tipo público tratan de aparentar de que no les afecta esa sanción que en el ejercicio soberano realiza el gobierno de los Estados Unidos, porque hay quienes hablan de que están invadiendo nuestra soberanía. No, un gobierno decide quién entra y quién no entra a su país. Así como en su momento defendieron de que era soberano el acto por el que no permitió el gobernante anterior el ingreso de Iván Velázquez a Guatemala, el mismo derecho se está reservando el gobierno de los Estados Unidos de no permitir el ingreso a este país de estas personas de quienes se ha documentado que participan en actos de corrupción y que propician la impunidad y la destrucción de la cultura de legalidad en Guatemala. Sería lógico. Lo celebran públicamente, pero en lo privado les afecta. Sería lógico en este caso ampararse en cuestiones religiosas. Supuestamente, si el Estado de Guatemala, si bien es cierto, no es un Estado laico, pero se permite la libertad de religión. Es decir, ampararse en eso y salir públicamente a decir, mire, yo soy creyente y pues hago lo que Dios dice. ¿Hasta dónde podría eso considerarse como un trastorno ya en este sentido, pues, de carácter psicológico? Bueno, podríamos discutir ese tema del si el Estado es laico o no, pues, pero no es el objeto central del programa. Pero en un país donde está permitida la libertad de culto, donde está prohibido que los servidores públicos utilicen la religión para el ejercicio de sus puestos, vivimos en el mundo al revés.
eh, es un Estado acostumbrado al maniqueísmo, así como en Guatemala es bien difícil presentarle al mundo, mire, es que aquí está lo ilegal, porque todo se trata de aparentar que está en el marco legal. Vea usted los comunicados del Ministerio Público, ellos mismos se autoalaban de que en cumplimiento de la ley, o sea, como que es una institución a la defensiva o de una vez te anticipa, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo mismo ocurre también con el Estado. Eso es la sociedad que protege a la vida y a la familia. No hay nada más hipócrita que decir eso en el Estado de Guatemala, donde tenemos los indicadores más elevados de desnutrición, de crisis alimentaria, de desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, Sí, de hecho, Guatemala es uno de los países más desiguales que hay a nivel continental y actualmente pues tenemos una escalada de violencia bastante elevada. Sí, es bastante irrisorio ver que los funcionarios, altos funcionarios de gobierno, pues presumen de que son creyentes y defensores de la vida, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Y esa es la percepción que se tiene a nivel social. Una última cosa, mi estimado licenciado. ¿Qué expectativas considera usted que habría que plantear o visualizar en la población para que haya alguna forma de crear certeza jurídica en el sistema guatemalteco? bueno, creo que la ciudadanía se debe de dar cuenta de la importancia que debe de tener su voz. Basta ya de la indiferencia. Pues yo, porque estoy fuera, pues yo sé que la gente pues tiene muchas necesidades, pero le doy un ejemplo de cómo puede usted ver esa indiferencia. Hubo un artista, es un talento guatemalteco que recientemente participó en México en un concurso, y pues yo felicitaciones, como que es muy talentoso, pero bien habían 20, 25 mil personas recibiéndole, que bueno, pues el muchacho se lo merece, pero ojalá esa cantidad de personas se movilizaran para exigir sus derechos. Pero cuando se habla de por qué no se movilizan para exigir sus derechos, es que tienen otras necesidades que cubrir. Entonces les digo, entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? No se discute mucho, no hubo mucha preocupación por los fraudes que han existido en todos los procesos de elección de segundo grado en el último tiempo, pero estaban preocupados si hubo fraude en la votación de ese programa de la televisión mexicana. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Sí, eso también se refleja un poco en el actuar de las autoridades. Por ejemplo, ¿qué opinaría usted sobre por qué el Ministerio Público se contradice en sus diferentes resoluciones o sus expresiones públicas? Por ejemplo, en el caso de los net center, ¿qué opinión le merece eso de que dicen una cosa pero hacen otra? ¿Cuál sería la lógica detrás de eso? Lo importante es para defender a quienes históricamente han capturado el Estado de Guatemala. Entonces ya no les importa, ya no se guardan las formas. Yo en redes sociales he señalado las distintas contradicciones en la actuación del Ministerio Público, en el tema que usted señala, en el tema, por ejemplo, del caso Comisiones Paralelas 2020, que por una parte acusan a uno de los involucrados, que porque estaba suplantando la competencia que tenía la jueza Ifán del proceso, pero luego le plantearon antejuicio a la jueza por estarse arrogando la competencia. Entonces son dos posiciones totalmente contradictorias y las suscribe el mismo fiscal. Por ejemplo, en uno de los casos en que me involucran en el tema de Odebrecht, el año anterior decía el jefe de la fiscalía de que yo lo que había hecho era que como que me había burlado de la buena fe de la jueza, pero resulta de que este año le plantearon antejuicio. Entonces no existe consistencia, solo es de tratar de estigmatizar a determinados actores. En este caso, pues, se lo digo porque en lo personal, los agravios que a mí me ha provocado el Ministerio Público
creo que nunca va a poder cubrirlos el Estado de Guatemala, pero bueno, esa ya es otra historia. Sí, habría que buscar cómo se genera una certeza jurídica dentro del sistema en Guatemala. Ya para concluir, mi estimado licenciado, quisiéramos algún mensaje para la población, para nuestros televidentes, para Que, fortalecer un poco la esperanza sí, que tomen conciencia de que la situación va a cambiar. O sea, no, esto que se está viviendo no va a ser eterno, pero lo que va a provocar que salgamos de todos los problemas más rápido es que se involucre la ciudadanía en la solución de los problemas, porque eso de la desidia o no me afecta, si no trabajo no como, sí, es cierto, si no trabaja no come, pero que creo que no nos merecemos vivir en esa sociedad, que la sociedad guatemalteca merece algo mejor, pero va a ser la ciudadanía la que va a empujar los cambios. sí, esperemos que en el proceso eleccionario que está por empezar, pues se Yo elija a no confío personas. en el proceso eleccionario, ¿verdad? Pero quizá después, pero Sí, esperemos que por lo menos lleguen algunas personas que puedan iniciar algún cambio y que puedan motivar a la población para que realmente vuelva a levantarse y reencauce el camino por donde tiene que ser, ¿no? Le agradezco mucho, licenciado, el tiempo que nos ha cedido y muchas espero gracias a que ustedes. para una próxima ocasión pues podamos continuar platicando siempre de estos temas. Muchísimas gracias. Les agradezco por todo y buenas noches. Gracias igualmente, que tengan una buena noche.